Buenas tardes. En el estudio de mercado, entonces estudiarán los aspectos económicos específicos que repercuten de una u otra manera en la composición de flujo de caja del proyecto y se pueden definir como el precio que los consumidores están dispuestos a comprar, como a la demanda. Los objetivos del estudio de mercado serán entonces verificar la posibilidad real de colocar lo que es el producto o servicio que elaboraría el proyecto del mercado. Además, conocer los canales de comercialización que se podrían usar en la comercialización, pues, como tal. También determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y conocer la composición, las características y la ubicación de los potenciales consumidores. Entonces, tenemos que cuando se estudia el mercado de un proyecto, se deben conocer los agentes que tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que se tomarán al definir su estrategia comercial, siendo 5 los submercados que se reconocen a realizar pues un estudio de factibilidad, como son los de los proveedores, la competencia, los distribuidores, consumidores y externos. Analicemos cada uno entonces. Entonces tenemos que el estudio del mercado del proveedor es muy complejo, ya que se deben estudiar pues todas las alternativas en cuanto a la obtención de lo que son las materias primas, así como sus costos, las condiciones de compra y si hay sustitutos, la durabilidad y si hay necesidad de infraestructura especial para su bodegaje, oportunidad y demoras en la recepción, la disponibilidad que se tiene, la seguridad en la recepción, entre otros más. Para ello entonces es necesario hacer, que, hacer pues un estudio vigente o histórico del mercado proveedor y se debe conocer lo que son las proyecciones a futuro. Cuando un proveedor otorga un plazo para pagar es importante para determinar pues lo que es la viabilidad. Ya pues de no haberse detectado este crédito por parte del proveedor, se habría estimado el pago de contado, lo que habría determinado una inversión de tal importancia en el capital de trabajo que incluso pues puede haber mostrado un resultado negativo. Además, la disponibilidad de insumos es fundamental para la determinación del procedimiento del cálculo del costo de abastecerse, ya que si hay disponibilidad de recursos, se puede trabajar con el costo medio, pero si no hay disponibilidad de estos, se debe considerar el costo marginal. El precio también es importante en la definición tanto de los costos como de la inversión en el capital de trabajo. Por ello, al estudiar el precio de los insumos, se tendrá en cuenta las condiciones de pago que establece el proveedor, sus políticas de crédito y las de descuento. Los alcances del mercado competidor trascienden pues más allá de la simple competencia por la colocación del producto. Si bien esto es primordial, muchos proyectos dependen de la competencia con otros productos. En cuanto pues a la competencia en el mercado competidor directo, que son las empresas que elaboran y venden productos similares a los del proyecto, es también pues muy importante conocer las estrategias comerciales que éstas tengan para enfrentar de la mejor manera su competencia en el mercado. Bueno, para conocer los precios a los que venden, las condiciones, los plazos y los costos de los créditos que ofrecen, los descuentos por volúmenes y de pronto pago, el sistema promocional, la publicidad, los canales de distribución que emplean para colocar sus productos, la situación financiera de corto y largo plazo, entre otros aspectos, facilitan pues la determinación de estas variables para el proyecto. Entonces la viabilidad de un proyecto depende pues de la capacidad de aprovechar oportunidades que ofrece el mercado. Por ello es importante reconocer que el producto o servicio que venderá el proyecto no siempre corresponde con lo que compra el consumidor. De igual manera es posible apreciar que muchos competidores potenciales pues, del proyecto han tenido una mayor demanda derivada de algún complemento promocional al producto, como por ejemplo un regalo por la compra de un producto en una situación como esta.
El proyecto probablemente debe considerar desembolsos especiales para ofrecer un producto competitivo con los disponibles en el mercado. En cuanto al mercado distribuidor, es quizás el que requiere el estudio de un menor número de variables, aunque no por ello dejan de ser importantes. Entonces, un sistema que garantice la entrega oportuna de los productos al consumidor tiene un papel importante, como es el caso de los productos perecederos, en el cual un retraso mínimo puede ocasionar pérdidas enormes a la empresa. No sucede así con los productos no perecederos, y cuya distribución puede programarse con amplitud sin afectar la rentabilidad del negocio. Siendo así, pues los costos de producción, en todos los casos, factores importantes que se deben considerar, ya que son determinantes en el precio en el que llegará el producto al consumidor final y por tanto en la demanda que deberá enfrentar el proyecto. El mercado consumidor es uno de los que más tiempo requiere para su estudio, ya que la complejidad del consumidor hace que sean imprescindibles varios estudios específicos sobre él, ya que se podrían definirse pues diversos efectos sobre la composición del flujo de caja del proyecto. Los hábitos y las motivaciones de compra serán determinantes al definir tanto al consumidor real, que es el que toma pues la decisión de compra, como la estrategia comercial, con varias pues alternativas en su decisión de compra. También existe un quinto mercado, que es el externo, y por sus características puede ser estudiado separadamente o inserto en los estudios anteriores. Entonces, recurrir a cuentas externas de abastecimiento de materias primas obliga pues a considerar estudios especiales que se diferencian del abastecimiento en el mercado local. Por ejemplo, la demora en la recepción de la materia prima puede no compensar algunos ahorros de costo que se obtienen importándola. La calidad puede compensar menores precios internos, eh, y se puede esperar que el tipo de cambio y la política arancelaria suban y dejen de hacer inconveniente para la importación, etcétera. Bueno, ninguno de estos mercados puede analizarse exclusivamente sobre la base de lo que ya existe. Siempre podrá haber proveedores que la competencia directa no haya tenido en cuenta, o competidores pues potenciales que ya hoy no lo son, o nuevos sistemas de distribución no utilizados, e incluso mercados consumidores no cubiertos hasta el momento. Los objetivos del estudio de mercado, entonces, el objetivo es cuantificar el monto de la inversión inicial para poder incluirlo en el flujo de caja. Acá se recopila información de carácter económico que repercute en la composición del flujo de caja del proyecto. Una manera de obtener esta información es mediante la solicitud de una cotización a una empresa. Bueno, cada actividad del mismo deberá justificarse por proveedor de información para calcular algún ítem de inversión, ya sea de costo de operación o de ingreso. Bueno, donde todos los desembolsos que se realizan previamente a la puesta en marcha del proyecto se consideran como una inversión inicial. Otros casos usuales en los que el estudio le cabe un papel destacante es en la cuantificación de las inversiones. Es la determinación del número de locales de venta al público, su mobiliario, letreros y todo tipo de equipamiento que condicione la imagen corporativa de la empresa. Igual efecto deberá tener respecto a las oficinas de atención al público, vehículos de reparto y cualquier otra variable que involucre pues, la imagen tanto del producto como de la empresa. La publicidad tiene un carácter más permanente y de tipo recordatorio de un mensaje. No constituye una inversión, sino un gasto de operación. También para esto pues, se puede recurrir a la cotización de una empresa de publicidad que entregue información respecto a los costos de la campaña. Bueno, la viabilidad o no de un proyecto reside principalmente en el mercado consumidor, que será quien decida la adquisición del producto para determinar si
así pues si existe una demanda real para el producto en términos de lo que es el precio, el volumen y la periodicidad, en un lugar y tiempo determinados. La necesidad de estimar el monto exacto en que se producen los ingresos y desembolsos proyectados obliga pues además a investigar las condiciones crediticias en que el consumidor pues está dispuesto a comprar. El estudio de mercado también deberá analizar pues el entorno en el cual se mueve cada uno de los mercados para definir qué estrategia comercial es la más adecuada a la realidad en donde debe situarse el proyecto una vez que éste esté implementado. Las etapas del estudio de mercado son el análisis histórico del mercado, análisis histórico de la situación vigente y análisis de la situación proyectada, en donde en el análisis histórico se pretende lograr pues, dos objetivos específicos. El primero, reunir información de carácter estadístico que pueda servir con el fin de proyectar esa situación a futuro. Ya se trate de un crecimiento de la demanda, oferta o precio de algún factor o cualquier otra variable que se considere importante conocer a futuro. El segundo objetivo del análisis histórico es evaluar el resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes del mercado para identificar los efectos positivos o negativos que se lograron. La importancia de reconocer una relación de causa-efecto en los resultados de la gestión comercial reside en que la experiencia de otros puede evitar que se cometan los mismos errores que ellos cometieron y repetir o imitar pues las acciones que les produjeron beneficios. Normalmente estos antecedentes serán los que, unidos a una proyección basada en datos estadísticos del pasado, permitirán la estimación más adecuada. Entonces la importancia de conocer, entre otras, la participación que han tenido las empresas en el mercado, las características y la evolución de la oferta de productos similares y sustitutos del que se elabora el proyecto, la composición y la evolución de la demanda. En muchos estudios de perfil o prefactibilidad se opta por usar la información cuantitativa vigente como constante a futuro, en consideración a que el costo de depurar una cifra proyectada normalmente no es compensado por los beneficios que brinda la calidad de la información. Bueno, en el estudio de la situación futura es más importante para evaluar el proyecto. Sin embargo, la información histórica y vigente analizada también permiten pues proyectar una situación suponiendo el mantenimiento de un orden de las cosas que con la sola implementación del proyecto debería entonces modificar. Entonces estas tres etapas analizadas deben realizar para identificar y proyectar todos los mercados. Obviamente la participación que pueda lograr el proyecto estará determinada en gran parte por la reacción del consumidor y por la estrategia comercial que siga la empresa. En cuanto al consumidor, la estrategia comercial que se defina tendrá repercusión directa pues, en los ingresos y egresos del proyecto y será influida por las características tanto del consumidor como del competidor. En cuanto al consumidor, conocer los gustos, deseos, necesidades de cada individuo es determinante. Tenemos entonces dos clases de consumidores, está el institucional y el individual. Entonces el consumidor institucional se caracteriza por tomar decisiones generalmente pues muy relacionadas, muy racionales, estas basadas pues en las variables técnicas del producto como es su calidad o el precio. El consumidor individual toma pues decisiones de compra basado en las consideraciones de carácter más emocional, como lo es por ejemplo la moda. En el caso de un consumidor institucional, las posibilidades de determinar y justificar su demanda se simplifican al considerar que ésta depende de factores económicos. En este sentido, basta pues con definir las ventajas que ofrece el proyecto sobre las otras opciones para cuantificar la demanda en función de quienes se verían favorecidos por ellas.
Bueno, la agrupación de consumidores de acuerdo con algún comportamiento similar en el acto de compra se denomina segmentación, la cual reconoce que el mercado consumidor está compuesto por individuos con diversidad de ingresos, edad, sexo, clase social y educación, los que los hace tener necesidades y deseos distintos. La segmentación del mercado institucional responde pues por lo regular a variables tales como el rubro de la actividad, la región geográfica, el tamaño y el volumen del medio de consumo, entre otras. La segmentación del mercado de los consumidores individuales también se realiza generalmente en función de variables geográficas, aunque tanto más o más importante pues son las variables demográficas que clasifican al consumidor según su edad, acceso, profesión, etc. Una última clasificación es aquella que segmenta por variables psicos psicosociológicas como el grado de autonomía en la decisión de compra y la clase social. Para ello, pues deberán estudiarse los hábitos de consumo de la población, los cuales permiten conocer cómo compra, por ejemplo, si es al contado, al crédito, si es diario o mensual, en tamaños individuales o familiares, etc. Además, deberá conocerse por qué compra y qué es lo que lo motiva. La estrategia comercial entonces debe basarse en 4 decisiones fundamentales que influyen individual y globalmente en la composición del flujo de caja del proyecto. Estas decisiones pues se refieren al producto, al precio, a la promoción y a la distribución. Cada uno de estos elementos estará condicionado en parte por los 3 restantes. Así, por ejemplo, el precio que se defina, la promoción elegida y los canales de distribución seleccionados dependerán pues directamente de las características del producto. Entonces, al estudiar el producto en conjunto de lo que es la estrategia comercial, el concepto de su ciclo de vida ayudará pues a identificar parte de este comportamiento esperado, ya que pocos son los productos que recién lanzados al mercado alcanzan un nivel constante de ventas, ya sea porque ellos mismos o sus marcas son nuevos. En la mayoría de los casos, pues se reconoce un comportamiento variable que responde aproximadamente a un proceso de 4 etapas, que son el crecimiento, la madurez y la declinación. Como se observa en la gráfica, en la etapa de introducción, las ventas se incrementan levemente mientras el producto se hace conocido. La marca obtiene prestigio o se impone la moda. Si el producto es aceptado, se produce un crecimiento rápido en las ventas, las cuales en su etapa de madurez se estabilizan para llegar a una etapa de declinación, en la cual las ventas disminuyen rápidamente. Con el tiempo entonces que se demore este proceso y la forma que adopte la curva, dependerá de cada producto y de la estrategia global que se siga en cada proyecto. La importancia de intentar determinar el ciclo de vida de un producto se manifiesta al considerar que el nivel de ventas afectará directamente al momento de recepción de los ingresos e indirectamente a los desembolsos, ya que el programa pues, de producción deberá corresponder a las posibilidades reales de vender el producto. En cuanto a la marca, por ejemplo, que además de un nombre es un signo o logotipo, cualquier forma de identificación puede llegar a determinarse en la aceptación del producto, ya que una marca que no represente una calidad del producto, entre otras variables, puede hacer que no sea fácil de identificar y por lo tanto esta no sea utilizada por el consumidor. Entonces, para el evaluador de proyectos, más que determinar una marca, le interesa pues lo que es el precio que una empresa especializada cobrará por el diseño de ella, su logotipo y presentación en todos los medios de difusión y comunicación que contará la empresa creadora del proyecto, por ejemplo, carteles, membretes, etc. Asimismo, pues será posible obtener mediante cotizaciones pues el costo de la campaña de introducción de la marca y su fijación en el medio, lo que más bien corresponde a una decisión relacionada con la promoción.
El precio es quizás el elemento más importante de la estrategia comercial en la determinación pues, de lo que es la rentabilidad del proyecto, ya que este será el que defina el nivel de los ingresos, las condiciones de venta que son fundamentales en la forma que adquiera el flujo de ingresos. Por ejemplo, se deben definir las condiciones de crédito, el porcentaje de cobro al contado, el plazo del crédito, el monto de las cuotas, las tasas de interés implícitas en las cuotas, los descuentos de pronto pago por volumen, etc. Y tan importantes son estas variables que solo una de ellas, como lo de la tasa de interés implícita, puede hacer rentable un proyecto. La definición del precio de venta debe conciliar diversas variables que influyen en el comportamiento del mercado. En primer lugar está la demanda asociada con distintos niveles de precio y luego los precios de la competencia para productos iguales y sustitutos. Y por último, los costos. Bueno, entonces la manera más simple para calcular un precio es adicionándole un porcentaje a los costos unitarios totales. Para ello se calcula un margen ya sea sobre los precios o sobre los costos. Entonces veamos cómo se calcula un porcentaje sobre el precio de venta. Entonces, donde PB es el precio de venta, J el margen sobre el precio y CU el costo unitario. Como el precio de venta se desconoce tanto como J y como CU son conocidos, la expresión se puede simplificar así. Y para calcular el margen sobre los costos con esta ecuación, donde H es el margen sobre los costos, sacamos factor común al costo unitario y tenemos esta expresión. Bueno, un modelo teórico que simplifica pues en exceso el problema de la determinación de los precios se basa en los supuestos de que la firma busca maximizar sus utilidades y conoce las funciones de la demanda y los costos del producto. Entonces, la función de demanda específica en la relación entre la cantidad demandada en el periodo Q y todas las variables que determinan esa demanda se pueden expresar con esta función, donde Q es la cantidad demandada en el periodo, A1, A2 hasta N se denominan parámetros de la función de demanda, P es el precio, la Y representa los ingresos promedios disponibles per cápita, PB la población, PU el gasto en publicidad. Bueno, entonces si Q es igual a esta expresión, esta pues indicará que por cada peso que aumente el precio, la demanda bajaría en 1000 unidades. Por cada peso adicional en el ingreso per cápita, la demanda aumentaría en 50 unidades y que se incrementaría en 0.03 unidades por cada persona adicional de la población o por cada peso que se gaste en publicidad. Dado que los ingresos promedios disponibles per cápita, la población y el gasto en publicidad deberían conocerse o posiblemente pues determinarse. Por otra parte, la función de costos expresa el nivel esperado de los costos totales de las diversas cantidades que se pueden producir en cada periodo. Una forma simple de expresar esta función es con esta ecuación, donde C son los costos totales, CB son los costos unitarios variables y CF los costos fijos. Supóngase una función de costo como esta, por donde por ejemplo los costos totales son iguales a 50 por las cantidades que puedan producirse en cada periodo, más 1.500.000. Entonces pues también se tienen además las siguientes expresiones, donde el ingreso total R es igual al precio multiplicado por la cantidad Q. Y las utilidades son la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Entonces, con los datos definidos en las ecuaciones anteriores, se determina el precio que maximiza las utilidades. Para ello, entonces, resolvemos así. Las utilidades es igual a los ingresos totales menos los costos variables, operando todas las variables
se tiene pues una utilidad de... Bueno, el precio que maximiza esta función se obtiene de derivar la función de utilidad así. Luego se ajusta la derivada igualándola a cero. Entonces el precio óptimo es de 105. Bueno, entonces este modelo teórico supone que todas las variables se mantienen. Supone pues que todas las variables se mantienen y en el mismo nivel mientras estudia el efecto de los precios sobre las ventas, dejando entre otras cosas el problema de cómo puede lograrse un grado óptimo respecto a la publicidad de venta personal u otra variable comercial. A esto hay que agregar las dificultades de tipo estadístico en la determinación de las funciones de la demanda y los costos. En cuanto al estudio de los canales de distribución, también tiene importancia al definir la estrategia comercial, quizás no tanto por el efecto directo de los flujos de caja, como por los efectos indirectos que tienen sobre ellos. Muchas veces se estudia la relación entre el precio y la demanda sin influir en el costo sobre el precio pues al que recibe el producto el consumidor, que tiene los márgenes que cada intermediario agrega al precio para contribuir a los costos de la intermediación y la utilidad que se percibirá por ellos. Entonces, para determinar los costos por este concepto y los niveles de ventas que tendrá el proyecto, es preciso efectuar una selección estimativa de los intermediarios que se utilizarán en la eventualidad de que el proyecto se implemente. Además, pues de seleccionar mediante un análisis costo-beneficio el canal más adecuado, los costos que involucre esta gestión, tanto en remuneración de personal como en insumos administrativos varios, más las inversiones necesarias en obras físicas y equipamientos asociados al canal seleccionado, deberán considerarse para ser incluidos en la composición de los flujos de caja del proyecto. En el sistema de promoción también se requiere pues, un estudio complejo y este estudio de la promoción debe ser realizado por el responsable del estudio de mercado y el objetivo es cuantificar su costo. Al igual que la distribución, cada alternativa de promoción lleva asociados costos y beneficios diferentes que deben en todos los casos compararse para elegir pues, la mejor de las alternativas. La determinación del costo en publicidad es relativamente menos compleja que el cálculo del monto de la inversión en promoción. Ello debe a que existen pues ciertos indicadores de gastos por industrias que pueden utilizarse principalmente en los estudios de factibilidad. Uno de los métodos más usados es el de definir un porcentaje sobre las ventas esperadas. En el análisis del medio, la definición pues, de cualquier estrategia comercial requiere de dos análisis complementarios, uno de los distintos mercados del proyecto y otro de las variables externas que influyen sobre el comportamiento de los mercados. Entonces las variables externas que son en generalidad de los casos incontrolables por una empresa deben reconocerse pues cuatro factores que sí se evalúan para determinar pues las amenazas, las oportunidades y los aliados del medio. Dichos factores son económicos, sociocultural, tecnológicos y político-legales. La evolución independiente de cada uno de ellos hace muy compleja la tarea pues, de pronosticar su comportamiento y sus efectos sobre una determinada estrategia del proyecto, de los competidores, consumidores, proveedores o intermediarios. Bueno, cualquier decisión al respecto de la estrategia comercial del proyecto se verá influida directamente por las decisiones gubernamentales sobre una determinada política económica. Así, por ejemplo, una política de tipo de cambio bajo podrá abaratar los costos de las materias primas y bienes de capital importados, pero también incentivará la importación de productos similares competitivos, al mismo tiempo que desincentivará pues, la exportación. Los efectos de la política económica sobre el empleo, niveles de ingresos, sectores prioritarios del desarrollo, incentivos a la producción determinados de bienes
fijación de precios para determinados productos, el comercio exterior y otros, así como el efecto de estos sobre la demanda. Tan importante como lo señalado acerca de la política económica es el factor sociocultural. Entonces los hábitos de consumo y las motivaciones de compra están determinados en gran parte por el nivel cultural. Asimismo, la receptividad a una campaña promocional y publicitaria tiene que esperar acorde con el nivel de cultura del segmento del mercado al que se requiere para que sea realmente efectiva. El cambio tecnológico, pues el cambio tecnológico pues que avanza a una velocidad creciente puede convertirse bien en un factor de apoyo a un proyecto si éste puede usufructuar de él, o bien una amenaza si dicho cambio tecnológico no estará al alcance del proyecto. El medio político y legal condiciona el comportamiento de todo un sistema que abarca desde lo económico hasta lo social y que tiene realización con la opinión, la confianza y formación de expectativas en grado de diferencia para cada agente del mercado. Entonces, conocer el efecto de estos cuatro factores tiene sobre el mercado y la propia estrategia comercial que se defina es imprescindible pues para que el preparador de proyectos evalúe las amenazas, las oportunidades y los aliados que le permite el medio. Las amenazas del medio son todas pues aquellas variables y características significativas del entorno externo al proyecto que pudieran tener algún efecto negativo. Por ejemplo, las situaciones recesivas, el crecimiento de la competencia, un mayor grado de apertura al comercio exterior que permitirá vislumbrar la entrada masiva de productos competitivos a bajos precios, la incertidumbre política, etc. Las oportunidades constituyen todos los elementos favorables al proyecto, por ejemplo, una política económica de desarrollo hacia adentro, la existencia de demanda insatisfecha, las ventajas corporativas con el resto de la industria, etc. Los aliados del medio externo son agentes económicos que podrían estar interesados en el desarrollo del proyecto debido a las ventajas indirectas que éste tendría para sus actividades. Los mercados proveedores y distribuidores que verían incrementados pues sus posibilidades comerciales. La demanda, entonces, los consumidores pues logran una utilidad o satisfacción por medio del consumo de bienes o servicios. Algunos bienes otorgan más satisfacción que otros a un mismo consumidor, reflejando así su demanda y las preferencias que tenga sobre las alternativas que ofrece el mercado. Entonces, una variación en los precios o en el ingreso del consumidor modificaría sus preferencias, ya que si los bienes son sustitutos, al subir el precio de un bien, el costo de consumir ese bien respecto al costo de otros bienes aumenta, haciendo que los consumidores desplacen su demanda hacia otros bienes pues menos costosos. El beneficio principal del análisis de la demanda entonces es determinar los factores que afectan el comportamiento de mercado y las posibilidades reales de que el producto o servicio resultante del proyecto puedan estar en el mercado. La cuantificación de la demanda no es fácil cuando no existe información estadística disponible para conocer los gustos y las preferencias del consumidor. Y para la recolección de esta información, para la evaluación de un proyecto, la demanda se puede clasificar así, en relación con su oportunidad, con su necesidad, con su temporalidad, destino o permanencia. En relación pues con la oportunidad, la demanda puede ser de tipo insatisfecha, cuando la producción y la oferta no alcanzan a cubrir los requerimientos del mercado. O satisfecha, en esta pues última categoría se clasifica en lo que es la demanda satisfecha saturada, cuando no es posible hacerla crecer bajo ninguna circunstancia, y la demanda satisfecha no saturada, cuando estando pues aparentemente satisfecha puede mediante publicidad u otros instrumentos de marketing hacerse crecer. De acuerdo con su necesidad, la demanda puede ser básica o suntuaria.
La demanda necesaria básica se refiere a aquella que la comunidad requiere ineludiblemente para mantenerse y desarrollarse, por ejemplo, distintos tipos de vestuario, alimentación, vivienda, educación, etc. La demanda necesaria suntuaria se relaciona con la intención de satisfacer un gusto más que la necesidad, por ejemplo, un vehículo o un perfume. Bueno, entonces en relación con la temporalidad existe la demanda continua y la demanda cíclica o estacional. En el primer caso se encuentran aquella de carácter permanente como la alimentación o la vivienda, mientras que el segundo se clasifica en aquella de tipo no permanente, como lo que se produce, pues, por ejemplo, las fiestas de Navidad, vacaciones, etcétera. De acuerdo con su destino, la demanda puede clasificarse como de bienes finales, lo que son adquiridos pues, para ser consumidos directamente, o de bienes intermedios, los que son requeridos para ser utilizados en la elaboración de otros. En relación con la permanencia, la demanda puede clasificarse como de flujo o de stock. La demanda de flujo corresponde pues a aquella que se vincula con un carácter permanente. La de stock se asocia pues con aquella que se produce para satisfacer una demanda finita en el tiempo. Un ejemplo puede ser como la de quienes desean cambiar sus antiguas ventanas de madera o de hierro por la de aluminio. En general, cada vez que un proyecto incorpora una innovación tecnológica, es posible identificar una demanda potencial en quienes ya están en el mercado, que es el stock, y otras en quienes se incorporarán al mercado. Se puede apreciar en la gráfica de la demanda de bienes en función del tiempo respecto al stock. Bueno, entonces los principales métodos para estimar funciones de demanda son cuatro. El primero es la realización de una encuesta en donde se pregunte a los consumidores potenciales qué cantidad de producto están dispuestos a comprar a diferentes precios. Un segundo método consiste pues en seleccionar los mercados representativos del mercado nacional relacionados con el mercado objetivo del proyecto, fijando precios diferentes en cada uno de ellos y estimando una curva de demanda ajustando una recta de regresión a los puntos observados de relación de precio y cantidad. El tercer método se basa en la información obtenida de diferentes individuos, familias, ciudades, regiones, etc., en un momento dado de tiempo mediante la comparación de niveles de consumo. El cuarto método es el más empleado y se basa en el uso de datos de series temporales, que mediante el análisis regresional multivariable busca definir la función de demanda más adecuada del proyecto. Entonces, si el evaluador sabe que la demanda depende de la renta real y de los precios relativos, predice su comportamiento futuro y encontrará la relación entre estas variables, elasticidad, ingreso o precio de la demanda. Por ejemplo, le permitirá entonces pronosticar la demanda. Todos estos conceptos, como se acaban de explicar, son los que se analizan en un estudio de mercado. Muchas gracias por la atención.